Amén. Vamos por favor a Filipenses 2, 7 al 8 y vamos a ir todos por favor ahí. Filipenses 2, 5 al 8. Vamos por favor todos a Filipenses 2. El día de hoy vamos a predicar del 7 al 8, pero vamos a leerlo del 5 al 8 porque todo esto es una sola idea, ¿sí? Entonces, ayúdenme con vuestro amén. Hoy vamos a predicar Filipenses 2, 7 al 8, sin embargo, la lectura va a ser desde el 5. ¿Sí, mis hermanos? Entonces quisiera asegurarme de que todos estemos con nuestras Biblias en Filipenses 2. ¿Sí? Ok, creo que la mayoría lo tienen, así que vamos a leer todos juntos Filipenses 2, del 5 al 8. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ok, mis hermanos, vamos a orar en este momento, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que su Espíritu Santo nos ayude a poder recibir su palabra con gozo. Vamos a orar, mis hermanos, recordando que necesitamos a nuestro Señor aún para escuchar, aún para discernir, recordando que nuestra tendencia es divagar, tengo que reconocerlo. Y tenemos que reconocerlo porque hoy en verdad de corazón queremos escuchar la palabra de Dios. Y vamos a orar entonces, mis hermanos. Dios mío, Señor, nos presentamos ante ti. Nos presentamos ante ti, Dios mío, tal como somos, con nuestras virtudes y con nuestros muchos defectos, Señor. Y nos presentamos así porque sabemos que no estamos bien contigo por nuestros propios méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador, nuestro precioso Señor Jesucristo, quien murió en esa cruz por nosotros, por nuestros pecados, y resucitó al tercer día. Y resucitó al tercer día y con esa resurrección demostró que venció y que nosotros también venceremos, Señor. Así que, Dios mío, te pedimos, te encargamos el día de hoy nuestros corazones y nuestros oídos para poder escucharte. Señor, todos venimos con heridas, prejuicios, preocupaciones, pero este momento es tu momento, el momento de tu palabra, el momento en el que el Rey debe ser escuchado. Me refiero a tu palabra, por supuesto, Señor. Dios mío, te suplico que me des aún la claridad, Señor, para poder exponerla. Y que nos dé, Señor, un corazón humilde para poder recibir tu palabra, Señor, con gozo. Dios mío, nos encargamos nuevamente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos recordando esta parte de Filipenses 2, 5 al 8, ¿no? Para recordar rápidamente. Pablo está pidiendo algo en particular a los filipenses hasta el día de hoy. ¿Qué está pidiendo, mis hermanos? Si recuerdan las partes anteriores del libro de Filipenses, está hablando sobre alguna herejía en particular, está corrigiendo una herejía en particular, como por ejemplo en el libro de Primera de Juan. No, ¿verdad? En este momento, hasta este momento, Pablo está buscando algo particular en sus oyentes. ¿Qué está buscando? ¿Alguien se acuerda, mis hermanos? En ese momento en el que nuevamente nos alegramos, no es escuela dominical, así que no van a poder responder, no hay micro hoy día. Unidad de la iglesia, ¿sí? Pablo está hablando sobre la importancia de la unidad de la iglesia. Él está diciendo, sean ustedes del mismo sentir, sintiendo la misma cosa, unánimes, teniendo el mismo amor. Pablo hasta el momento está buscando la unidad. Y estábamos hablando las semanas pasadas de que la unidad no es simplemente estar juntos por estar juntos, ¿no? Tratarnos bien, ser amables y ya está, ya somos una iglesia unida. Todas esas cosas están muy bien,
tratarnos con cordialidad, tratarnos con alegría está muy bien. Pero la unidad es algo más profundo y la razón de la unidad debe ser algo también más profundo, ¿sí? Si tú hablas con una pareja de esposos y les preguntas por qué están juntos, conocen a pareja de esposos que están años y años y años y lamentablemente tú escuchas, ¿y por qué siguen? Normalmente, lamentablemente, ¿por qué contestan las personas que están juntos? Por los hijos. ¿Quién dijo por los hijos? Por los hijos, ¿no? Por los hijos, o algunos dirán por la costumbre, ¿verdad? Y esa es una respuesta inmensamente triste. Es inmensamente triste porque el matrimonio representa la relación entre Cristo y su iglesia. Lo doblemente triste es que muchos de nosotros pensamos que el matrimonio simplemente es un acto protocolar o un acto romántico en el que vamos a estar juntos como en las películas y vivieron felices por siempre, ¿no? Y luego, por supuesto, cuando te casas te das cuenta que hay discusiones, tu pareja, oh sorpresa, tiene defectos, tu pareja, oh sorpresa, tiene pecados, tu pareja, oh sorpresa, te ofende. Y es ahí cuando nosotros necesitamos recordar la profundidad. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué estoy con mi esposo? ¿Por qué estoy con mi esposa? Porque si vamos a estar como afuera, mis hermanos, con esa respuesta triste, eso va a explotar tarde o temprano. Y a ustedes les consta, y a nosotros supongo que nos consta, cuando hemos visto parejas lamentablemente estar años y años casados y finalmente terminar mal, o terminar en divorcio, o terminar en adulterio. Y en gran medida, son mis hermanos, es porque no hay un conocimiento profundo de por qué estamos donde estamos y por qué hacemos lo que hacemos. Una pareja de esposos debería entender bíblicamente por qué debería estar juntos y cómo deberían estar juntos. Porque no se trata de estar por estar juntos, se trata de entender qué estamos representando al estar juntos. Del mismo modo, mis hermanos, es en la iglesia. Deberíamos permanecer, deberíamos estar unidos, deberíamos tener una misma mentalidad. Pero sobre todo necesitamos entender el corazón. ¿Por qué? No basta con que digamos, ya pastor, ya tiene tantos domingos, sinceramente me tiene un poco cansadito. Sí, la unidad. Ojalá nos dé algo nuevo más. Ok. No se trata de eso, mis hermanos. El día de hoy vamos a ver la profundidad. Hasta el momento ya hemos dicho y una y otra vez hemos expuesto que Pablo está mostrando la importancia de por qué debería haber la unidad. Pero el día de hoy nos muestra la importancia central, fundamental. Y esta es la importancia. Versículo 5. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que estamos llamados nosotros como iglesia a tener ese mismo sentir que había en Cristo Jesús. Ese sentir de humildad, ¿verdad? Versículo número 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿sí? Recordando que cuando dice como cosa a que aferrarse, se refiere más bien a ¿qué? A sacar ventaja de su posición, ¿verdad? Eso ya lo hablamos con holgura la semana pasada y también en la reunión de varones y mujeres respectivamente. Pero aquí el versículo número 7 nos muestra la profundidad, la grandeza de lo que hizo Jesucristo. Ahora, en primer lugar, ya nos mostró algo grande que hizo Cristo. En el versículo 6, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, no utilizó su estatus, lo voy a decir así, de Dios, para sacar provecho de sí mismo, sino para servir a los demás, para salvar a los demás. Y el día de hoy vamos a ver las otras partes. Versículo número 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Despojó. Cuando dice despojó significa rebajarse, ¿no? Rebajarse. Lo tengo que decir porque lamentablemente, y no vamos a hablar de eso el día de hoy, muchas sectas utilizan esta parte de la Biblia con decir, ahí está, no era Dios, se despojó, dejó de ser Dios por un tiempo, ¿no? Pero no vamos a entrar en ese tema el día de hoy porque no es el motivo del mensaje de este conjunto de escrituras. Solamente lo que quiero decirles es que cuando dice que se despojó, se refiere más a que Cristo se rebajó para ser humano, ¿no? Entonces el texto describe que la profundidad de su humillación, por si acaso, no un cambio de su esencia divina, ¿sí?
el haberse hecho humano, siendo Dios, el haberse hecho humano ya era una muestra de humillación. Ahí está la muestra de humillación. Ahora, Filipenses 2:8 dice lo siguiente. Bueno, ahora Jesucristo va más allá. Toma forma de siervo. Miren lo interesante acá. Si tú fueras Dios y después decidieras convertirte en un ser humano, ¿qué tipo de ser humano serías? Ese también es otro tema, ¿no? Y Jesucristo, siendo Dios, pudo haber escogido ser un super rey, ¿verdad? Que tenía el dominio militar de todas las demás cosas. Y Él no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo, esclavo, la condición más baja de un ser humano comprendida por los filipenses. Recuerden que para la mentalidad de los filipenses era muy marcado el estatus, ¿no? El ciudadano romano, hombre libre, era lo más alto, y lo más bajo que era, esclavo, ¿no? Y por supuesto, para la mentalidad del filipense, todos apuntaban a ¿qué? Allá arriba, ¿no? Y acá Pablo dice, ok, Jesucristo, Dios mismo, el que se hizo hombre, no estaba apuntando allá, se hizo siervo, mostrándonos nuevamente la actitud humilde de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo número 8. ¿Qué hizo siendo hombre? Versículo número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, les presento a vuestro Salvador, les presento a vuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Aquí vemos, es uno de los versículos en los que se ve con más plenitud, con más claridad el carácter de nuestro santo Dios. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. 1. Haciéndose obediente hasta la muerte y además muerte de cruz. Y quisiera desglosar esto, mis hermanos, para entender la profundidad de lo que Jesucristo hizo. En primer lugar, dice que se humilló, ¿verdad? Ya nos está diciendo que Cristo se hizo hombre y ahora nos dice que Él se humilló. Pero lo interesante, mis hermanos, del versículo número 8 dice, se humilló a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose obediente. Es lo que dicen nuestras Biblias también, mis hermanos, en todas sus versiones. Haciéndose obediente, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto, mis hermanos? Cristo no buscó la humillación simplemente por buscar la humillación. Me explico. El fin de Cristo no era humillarse. Es decir, no tenemos un Dios que ve a su creación y dice, wow, ¿cómo será sentirse humillado? ¿No? Entonces voy a bajar para ver cómo se siente ser humillado, ¿no? Para que vean que yo me humillo. ¿Me dejo entender? El fin, mis hermanos, no era la humillación, el fin era la obediencia al Padre. El fin era la obediencia al Padre. Cristo, mis hermanos, no buscó la humillación por sí misma, sino que se humilló porque decidió obedecer al Padre. Y eso nos muestra un principio fundamental. La verdadera humildad nace de la obediencia a Dios. Tan simple y tan profundo como eso. La verdadera humildad, mis hermanos, nace de la obediencia a Dios, no del deseo de parecer espiritual o humilde. Mis hermanos, Jesús no actuó humildemente para ser admirado. La humillación fue consecuencia inevitable de someter su voluntad al Padre. El gran problema, mis hermanos, es que nosotros muchas veces, en lugar de hacer la voluntad del Padre, solemos buscar la apariencia de piedad. Y ese es el gran problema con muchos de nosotros. Nuevamente, Jesús no buscó la apariencia de humildad. Jesús buscó obedecer al Señor. Eso es la primera cosa grande que la palabra nos tiene que decir el día de hoy. ¿Qué estamos buscando? Porque muchos de nosotros, con el dolor de mi corazón, que tengo que decirlo, no buscan hacer la voluntad de Dios. Buscan la apariencia de espiritualidad, la apariencia de bondad. Cristo no buscó la humillación por buscar la humillación, buscó hacerse obediente. Versículo número 8 lo voy a repetir. Se humilló a sí mismo, pero se humilló haciéndose obediente.
No es una humillación por parecer humilde o por verse humilde o por tener un acto humilde. Esta humildad está directamente relacionada a hacer la voluntad de Dios. Ese es el gran problema con nosotros, mis hermanos, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿no? Por ejemplo, una persona se ofrece constantemente para servir en actividades visibles en la iglesia, ¿no? Cultos, eventos, qué sé yo. Y esa persona puede ser conocida como comprometida, como espiritual, pero al mismo tiempo esa misma persona evita obedecer en lo privado en su vida, ¿no? Pedir perdón en casa, reconciliarse con alguien, dejar un pecado persistente. Entonces, aquí está el problema, ¿no? La apariencia de piedad. A muchos de nosotros nos encanta la apariencia de piedad. Y lo más triste es que eso está disfrazado, ¿no? No, a mí, yo no soy mundano, yo soy súper espiritual, yo soy súper humilde. La apariencia de piedad, mis hermanos, no es lo que Jesús nos mostró. Él fue humilde, pero sometiéndose a la voluntad del Padre. Entonces, podemos caer en ese error, mis hermanos. No solamente en cómo hacemos las cosas, sino aún en nuestro lenguaje, mis hermanos. ¿Sí? Aún en nuestro lenguaje. ¿Por qué lo digo? Cuando tomamos decisiones importantes, cuando ya estamos años en la fe, ¿sí? Cuando estamos años en la fe, sabemos cómo hablar en idioma cristiano. No sé si me dejo entender, ¿no? Sabemos las respuestas correctas, pero eso no necesariamente significa que vivimos de acuerdo a eso. Me explico, mis hermanos. Imagínense una persona que, bueno, hay personas que tienen que tomar decisiones importantes en su vida, ¿no? Trabajo, relaciones, qué sé yo, ¿no? Esa persona puede decir, mira, estoy orando, estoy esperando la confirmación del Señor. Y eso está bien. ¿Está mal, mis hermanos, que ore para hacer eso? Todo lo contrario, está bien, ¿verdad? El gran problema es que hay personas diciendo lo correcto, pero en la práctica es otra cosa. Es decir, hay personas que dicen, mira, estoy orando para conocer la voluntad del Señor, pero en la práctica ya decidieron qué van a hacer. ¿Me dejo entender? He ahí una de las grandes contradicciones que solemos hacer. Decimos lo correcto, es teológicamente correcto decir, estoy orando, pero hay personas que simplemente ya decidieron hace rato y simplemente están diciendo que van a orar para que suene espiritual, ¿no? Quisiera ponerles un ejemplo puntual. Imagínense una persona que recibe una oferta de trabajo, ¿sí? Pero hay pequeños detalles con esa oferta de trabajo, ¿no? Por ejemplo, le exigen jornadas que van a afectar seriamente su vida familiar y aún congregacional. Lo van a poner bajo autoridad injusta o en prácticas éticamente dudosas. Y ya sabe por principios bíblicos que no va a ser muy sabio tomar ese trabajo. ¿Sí? Imagínense esa persona. Aún así, esta persona va a decir, estoy orando para que Dios me confirme. O si Dios abre la puerta, y Dios seguramente está abriendo la puerta, no la voy a cerrar, ¿no? Aquí está el tema, mis hermanos. Esa persona va a decir que está orando, que está buscando la decisión de la voluntad del Señor, pero mientras tanto ya habló con su jefe anterior para renunciar. Ya comentó con otras personas que probablemente se va a ir y ya en la práctica está empezando a ajustar su vida como si la decisión ya estuviera tomada. No sé si me dejo entender. En teoría están diciendo que van a orar, pero en la práctica todo indica que ya han tomado la decisión, lo cual demuestra que no están buscando la voluntad de Dios. Simplemente estamos queriendo darle esa apariencia espiritual a una decisión que nosotros tercamente estamos queriendo tomar. Y la realidad es que la oración en este caso no es una búsqueda honesta de la voluntad del Padre, sino un intento de que Dios bendiga una decisión que ya tomaste. Entonces, ¿dónde está la apariencia de piedad aquí? En el lenguaje, ¿no? Frases correctas, vocabulario bíblico,
pero no hay obediencia. ¿Por qué no hay obediencia? Porque esta persona, al actuar como está actuando, no está dispuesto a aceptar un no de Dios. Esa es la realidad, porque sus actos lo demuestran. Entonces, les digo, mis hermanos, cuando decimos que estamos orando, por ejemplo, pero no estamos dispuestos a cambiar de rumbo, en realidad no estamos buscando la voluntad del Padre. Simplemente estamos buscando la aprobación de Dios para una decisión que ya hemos tomado. ¿Qué tiene que ver esto, mis hermanos, con Filipenses 2:8? El gran detalle es que nosotros decimos, voy a obedecer si Dios confirma lo que ya quiero. Eso es lo triste. Pero Cristo vivió Filipenses 2:8 diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Se vale orar, tenemos que orar, pero en verdad de corazón procurando vivir como el Señor quiere que vivamos. Fijémonos en Jesús, mis hermanos, en el Getsemaní, cuando Él estaba sufriendo. Jesús no usó la oración para justificarse. ¿Recuerdan la oración de Jesús en el Getsemaní, mis hermanos? No era una oración protocolar, ¿verdad? Era una oración, Señor, ¿alguien recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní? Si es posible, pásame de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no usó la oración para justificarse. Jesús no usó la oración para que Dios haga lo que Él quería que haga. Jesús usó la oración para rendirse, aunque la respuesta implicara dolor y cruz. Entonces, mis hermanos, quiero cerrar el tema de la oración. La oración deja de ser piadosa cuando solo sirve para espiritualizar decisiones que ya no queremos soltar. Yo les animo a pensar, mis hermanos, algunos de nosotros estamos tomando decisiones tercas. Y para aplacar nuestra conciencia estamos diciendo, no, pero por si acaso estoy orando. Pero todas tus acciones dicen que ya tomaste la decisión. Así que la pregunta es, ¿estoy buscando hacer la voluntad de Dios o buscando parecer espiritual? Es una pregunta importante que deberíamos hacer los hermanos. Porque Jesucristo se humilló, sí, pero se humilló con un propósito. Él no se humilló para lucir espiritual, Él se humilló para obedecer al Padre. Insisto, tomando la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Otra pregunta, ¿en qué áreas de mi vida uso lenguaje humilde para encubrir un corazón que busca reconocimiento? Solamente pregunto, solamente les animo a que tengan en cuenta esa pregunta. Porque puede suceder, mis hermanos, que en el fondo simplemente estamos buscando reconocimiento y no buscando hacer la voluntad de Dios. Y el pecado, mis hermanos, es sumamente sutil, ¿no? Algunos de ustedes de pronto dirán, bueno, felizmente yo no soy esa persona, ¿no? Mi vecino acá de lado, sí, ojalá que esté reflexionando, ¿no? Pero así somos, normalmente la palabra no es para nosotros, pero pongámonos a pensar un poquito. Hay personas que hablan constantemente de lo indignos que son delante de Dios. Y la pregunta es, ¿somos indignos delante de Dios? Sí, ¿verdad? Nuevamente, estamos acostumbrados a decir cosas que sí son ciertas, pero miren, hay personas que constantemente hablan lo indigno que son, pero se molestan cuando no reciben reconocimiento. Lo cual demuestra que sí se sienten dignos. Personas que dicen, no merezco nada, pero se ofenden si otros reciben oportunidades que ellos no, por ejemplo. Entonces hay un contraste con la actitud de Cristo. Nosotros buscamos señales externas de espiritualidad. Elegimos formas de piedad que no nos cuestan demasiado, lo cual es un problema también, del cual vamos a hablar en un momento. Y preferimos obediencias que no dañen nuestra imagen, control o prestigio. Lo cual demuestra lo siguiente, que en el fondo queremos parecer piadosos sin dejar que Dios gobierne nuestra vida. Muchos de nosotros queremos parecer piadosos
O peor aún, queremos ser piadosos sin dejar que Dios gobierne nuestra vida. Pero Jesucristo nuevamente se humilló haciéndose obediente. Cristo no buscó verse humilde. Cristo no buscó su reputación. Cristo, hermanos, no negoció los términos de la obediencia. Simplemente se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Así que la humillación, mis hermanos, es el primer punto que quería cerrar. La humillación no fue algo que buscó en última instancia, sino fue el resultado de hacer la voluntad del Padre. Jesucristo obedeció. Lo primero que quería mostrarles, mis hermanos, en la palabra de Dios es que Jesucristo obedeció. Y ciertamente a nosotros nos cuesta obedecer, pero por la gracia de Dios obedecemos. Yo espero que tú, al hacer una evaluación de tu vida, digas: Señor, sí, me cuesta obedecer, pero finalmente te obedezco, Señor. ¿No? El gran problema es el siguiente, mis hermanos: ¿hasta qué punto obedeces? ¿Hasta qué punto obedeces? Y la gran mayoría de nosotros obedece hasta que la comodidad se acaba. Obedece hasta que la incomodidad empieza a aparecer. ¿Y saben hasta qué punto obedeció Jesucristo? Haciéndose obediente. Leámoslo todos juntos, mis hermanos. Es decir, no solamente se humilló obedeciendo, se humilló hasta qué punto? Hasta la muerte. ¿Verdad? Y es lo siguiente que nos está hablando la palabra de Dios. Jesucristo no solamente obedeció hasta cierta parte, obedeció hasta el final. Y obedeció hasta la muerte. Jesús obedeció hasta el punto donde ya no hay beneficio personal, solamente dolor. Así que la obediencia genuina, mis hermanos, la obediencia bíblica, la obediencia verdadera, continúa aun cuando deja de favorecer nuestros planes. Porque es fácil, ¿no, mis hermanos? Obedecer a Dios cuando esa obediencia me beneficia, ¿verdad? Voy a obedecer a Dios siendo puntual, y amén. Deberíamos ser puntuales, por ejemplo, en nuestro trabajo, qué sé yo. Pero ser puntual en tu trabajo te beneficia también, ¿o no? ¿Verdad? Debo obedecer a Dios haciendo mi trabajo con excelencia. Amén. Pero hacer el trabajo con excelencia también te beneficia. El gran problema, mis hermanos, es que muchos obedecemos a Dios mientras no afecte nuestra estabilidad. Mientras no nos afecte. Ahí está el reto para cada uno de nosotros y espero que el Señor nos confronte el día de hoy. Estamos dispuestos a obedecer a Dios mientras seamos beneficiados por esa obediencia. Pero ¿qué va a pasar cuando esa obediencia te va a causar pérdida? ¿Qué va a pasar cuando esa obediencia va a causar incomodidad en tu vida? ¿Vas a seguir obedeciendo? Bueno, el apóstol Pablo dice: tengan ustedes ese mismo sentir. Jesucristo obedeció hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y eso es lo triste con muchos de nosotros. Solo obedecemos hasta que, mientras no afecte nuestra estabilidad económica, obedecemos mientras no complique nuestras relaciones, obedecemos mientras no contradiga nuestros proyectos personales. Algunos solo hacen la voluntad de Dios hasta que deja de ser cómodo. Algunos ejemplos, mis hermanos. Permanecer en una relación pecaminosa porque no es buen momento para cortar, ¿no? La palabra de Dios te dice que esa relación que estás teniendo con esa otra persona no está bien. Pero ahí se ve la obediencia, ¿no? O guardar silencio sobre el evangelio en el trabajo para no perder aceptación. Eso no es obediencia bíblica, es una obediencia condicionada. Así que estamos llamados a ver la lógica de Cristo. Cristo siguió obedeciendo aún en medio del dolor, aún cuando Él le costó la muerte. La Biblia dice lo siguiente, mis hermanos:
se hizo obediente hasta la muerte. Ahora, lo que quiero mostrarles es qué es lo que tiene que decir eso a nosotros. ¿Que deberíamos buscar siempre la muerte? El texto, mis hermanos, no nos llama a buscar la muerte en sí misma, sino nos llama a obedecer, aunque cueste perder cosas. Ese es el principio que nos está enseñando, mis hermanos. Este texto nos invita a obedecer al Señor, aunque eso nos haga perder estatus, aunque eso nos haga perder seguridad, aunque eso nos haga perder aprobación ante los demás. Porque no sé si todos vuestros amigos los aplauden por ser cristianos. No lo creo, porque es un lujo que ni siquiera el propio Jesucristo tuvo, ¿no? Y ese es el problema. A algunos nos da vergüenza, esa es la palabra que tengo que usar. No quiero que sepan que soy cristiano porque se van a burlar de mí. Así que tengo que hacerte una pregunta. ¿Hasta dónde llega realmente mi obediencia? Cuando obedecer empieza a costarme. Y mis hermanos, que el Señor nos esté hablando en verdad. ¿Estamos obedeciendo hasta el final? ¿Estamos procurando obedecer hasta el final? ¿O solamente hasta donde nos conviene? Nos deja de convenir y la obediencia tambalea. Y hay un engaño aún más sutil, ¿no? La persona que dice, yo quiero obedecer a Dios. Aquí está el pecado sutil, mis hermanos. Una persona que dice, yo obedezco a Dios, quiero obedecerlo, por supuesto que sí, amén, pero no ahora. Esa es la trampa, ¿no? Permítanme mostrarles con un ejemplo. Una persona, por ejemplo, sabe con claridad bíblica que debe, por ejemplo, confesar un pecado oculto, buscar ayuda, caminar en transparencia. Lo ve claro, esa persona está viendo que está pecando, ¿no? O sea, no hay una duda doctrinal. Él sabe que está pecando, pero la pregunta es ¿qué hace con su pecado? ¿No? Lo que hace esa persona. No dice, no voy a obedecer a Dios. ¿Saben qué es lo que dice? Todavía no por ahorita. Lo voy a hacer, pero después. Pero lo voy a hacer. Dios sabe que lo voy a hacer. Y ahí está la trampa, mis hermanos. No nos atrevemos a decir, no, Dios, no te voy a obedecer. Prefiero mi pecado. Amo mi pecado y prefiero mi pecado. No lo vamos a decir así. La mayoría de nosotros dirá, sí, estoy pecando, sí, debo obedecer a Dios, pero todavía no es el momento, ¿no? Necesito orar un poco más. Cuando esté más fuerte espiritualmente voy a obedecer a Dios. Y lo que realmente está pasando, mis hermanos, es que la obediencia llega hasta donde no pone en riesgo tu zona de seguridad. Eso es lo que está pasando, ¿no? Eso demuestra un límite de esa persona, de que su obediencia llegó a su límite. Eso no demuestra que la persona está dudando, eso no demuestra que la persona simplemente necesita tomar un tiempo. Eso demuestra que la persona llegó a su límite de comodidad, ¿no? Cuando empieza a costar tu reputación, tu control de la situación o tu comodidad emocional. En el punto donde obedecer implica ser vulnerable, quedar expuesto, ahí se detienen esas personas. Ahí está el punto de quiebre. Ahí está el punto de quiebre. Ese punto, mis hermanos, marca el límite real de tu obediencia. Ese límite. Así que en este tipo de personas no hay rebeldía abierta, no hay rechazo explícito a Dios, pero hay una, entre comillas, postergación piadosa. Lo digo entre comillas porque es el gran engaño en el cual nosotros caemos. Sí, voy a cambiar, pero no ahora. Sí, Dios mío, gracias por mostrarme mi pecado. Voy a cambiar y quiero cambiar, pero después, pero mañana, pero más tarde. Y eso no es obediencia bíblica, hermanos. Eso es una desobediencia elegante. No sé si me dejo entender. Entonces, cuando obedecer empieza a costarnos, solemos llamarlo, cuando obedecer empieza, por ejemplo, a costar nuestra seguridad, solemos llamarlo prudencia, ¿no?
pero muchas veces solamente es miedo maquillado. Esa es la realidad. Y nuevamente la idea es hacer un contraste con Cristo, ¿sí? Mi hermano Kier, no sé si podría abrir un poquito la ventana. Un poquito más, mejor dicho. Gracias. Perdón, retomando. Haciendo una comparación con Cristo, nosotros solemos obedecer mientras conservamos el control de las consecuencias. Y lo interesante es que Cristo, siendo plenamente Dios, porque recordemos cuando Él vino acá, y reconozco que es un gran misterio, fue plenamente Dios y plenamente hombre también. Cristo, siendo plenamente Dios, no perdió el control, sino que renunció voluntariamente al uso de sus derechos para someterse a la voluntad del Padre. Se humilló a sí mismo, como dice la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte. Ahora, pequeña aclaración, Cristo no dejó de gobernar, eligió no salvarse a sí mismo. Cristo no fue que tuvo una incapacidad, sino que tuvo una entrega a la voluntad del Padre, ¿no? Y no solamente eso, mis hermanos. Miren cómo va mostrándose poco a poco la palabra, la humildad de Cristo. En primer lugar dice que tomó forma de hombre, ¿sí? Ahí ya vemos su humildad. En segundo lugar vemos que obedeció, ¿verdad? Obedeció. En tercer lugar vemos que obedeció ¿hasta qué punto, mis hermanos? Hasta el punto de la muerte. Y ahí hasta donde parece que ya no podía humillarse más, la Biblia nos dice lo siguiente: tuvo una muerte de cruz. Aún el tipo de muerte que tuvo fue humillante. Porque, mis hermanos, todos vamos a morir un día, ¿verdad? Pero no sé si te hiciste esa pregunta: ¿cómo te gustaría morir? Yo me imagino que la mayoría de nosotros quisiera morir como en las películas, ¿no? Echado, despidiéndote de tus seres queridos, diciéndoles así unas frases profundas, dando tu último aliento, ahí una música de fondo, ahí todo bonita. Yo creo que la mayoría quisiéramos morir de esa manera, ¿no? Ahora ponte a pensar cómo murió Cristo. Despreciado, humillado públicamente. Y eso es lo que el Señor nos muestra el día de hoy en esta última parte. Él no solo obedeció, Él no solo se humilló hasta la muerte, sino que aún la forma en la que murió fue humillante. Cristo, mis hermanos, no solamente murió, Él murió de la manera más vergonzosa posible. Porque recuerden, la muerte en la cruz tenía una intención. No solamente la intención era matar, la intención no solamente era hacer sufrir. La intención en la cruz, ¿cuál era, mis hermanos? Humillar. Humillar. Hasta ese punto, Cristo estuvo dispuesto a obedecer al Padre. A lo que voy, mis hermanos, es que la obediencia a Dios puede llevarnos a la deshonra antes que al aplauso. Esa es la realidad. Y como les decía, a nosotros nos gustaría morir rodeados de afecto, dejar palabras memorables, ser recordados con honra, tener una despedida digna, ¿no? Pero Cristo, la cruz de Cristo fue todo lo contrario, hermanos. Él tuvo una muerte pública, una desnudez y burla, un rechazo, y fue considerado maldito según las Escrituras. En Deuteronomio 21:23 habla algo particular sobre ser colgado en un madero. Deuteronomio 21:23 establece que el que es colgado de un madero es visto como bajo maldición delante de Dios. No solamente es un criminal, sino una persona que está bajo maldición delante de Dios. Así que la cruz entonces no solamente fue un instrumento de la tortura romana, sino un signo teológico de rechazo según la ley de Dios. Y en Gálatas 3:13 afirma que Cristo se hizo maldición por nosotros. Así que cuando tú recuerdes al Cristo crucificado, yo te quiero recordar, no solamente estás viendo a un Cristo que está muriendo,
a un Cristo que está sufriendo y a un Cristo que está siendo humillado. Estás viendo a un Cristo que se está haciendo maldición por nosotros, como dice Gálatas 3:13. Y se está haciendo maldición no porque Él fuera pecador, sino porque... ¿Por qué se estaba haciendo maldición en ese tiempo Jesús? Porque asumió legalmente nuestra culpa. En esa cruz, mis hermanos, Jesús ocupa nuestro lugar. El lugar del transgresor, del desobediente, del condenado. En esa cruz, Dios no lo trata conforme a su justicia, sino conforme a nuestro pecado imputado. Así que, mis hermanos, Cristo no solo murió, cargó públicamente con la condición de maldito para liberar a los culpables, es decir, nosotros. En la cruz, mis hermanos, Cristo no fue maldito por lo que Él hizo, sino por lo que nosotros éramos. ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios? Y esto erais alguno de vosotros, después de recordar toda una serie de actos pecaminosos. Dice, y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, porque fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. Y quería demostrarles lo siguiente, hermanos. Cristo murió en una cruz, y eso nos muestra obedecer a Dios hasta el final. Pero eso nos demuestra que obedecer a Dios hasta el final no siempre luce bien ante los ojos humanos, ¿no? Obedecer a Dios no siempre luce bien, queridos hermanos. Decir la verdad en el trabajo y perder prestigio no luce bien. Cortar una relación que desagrada a Dios y quedar como el duro o el exagerado no luce bien a primera vista. Negarse a prácticas injustas, aunque todos lo normalicen, y quedar aislado por eso, no es un trago dulce. La cruz no fue heroica a los ojos humanos, fue escandalosa, les recuerdo, hermanos. Así que nuestra grandeza cristiana no se mide por cuánto nos rebajamos, por si acaso, yo quería regresar a ese punto, sino por cuán dispuestos estamos a obedecer a Dios cuando obedecer cuesta. Yo lo voy a repetir, lo quisiera repetir porque esa es una frase clave para la prédica del día de hoy. Nuestra grandeza cristiana no se mide por cuánto nos rebajamos. Nuevamente, la intención no es ser humilde por ser humilde. La intención no es rebajarte por rebajarte. Nuestra grandeza cristiana no se mide por cuánto nos rebajamos, sino por cuán dispuestos estamos a obedecer a Dios cuando obedecer cuesta. Obedecer cuando no hay aplausos. Obedecer cuando no hay ventaja. Obedecer cuando hay pérdida. Esa es la verdadera humildad, mis hermanos. Estar dispuestos a obedecer a Dios, aunque nos cueste, aunque perdamos algunas cosas. Una pequeña aclaración, hermanos, para que no perdamos el punto. La obediencia nace de la comunión, no del esfuerzo humano. Lo tengo que decir porque no quiero que se vayan con una falsa impresión de que ya tengo que obedecer porque tengo que obedecer. La obediencia nace de la comunión, no del esfuerzo humano. No obedecemos para ganar el favor de Dios. Obedecemos porque ya estamos unidos a Cristo. Recuérdenlo, por favor, hermanos. La obediencia cristiana es un fruto de una relación viva, no una técnica de superación espiritual. Así que sin comunión, ¿qué pasa, mis hermanos, si obedeces y no hay comunión? Yo les digo qué pasa, perdón. Porque puedes obedecer aún sin tener comunión con Dios. ¿Qué dice? Digamos que sí, pero tarde o temprano esta obediencia se va a volver inmensamente pesada. Sin comunión, la obediencia va a convertirse en una carga para ti. Es un estorbo para ti, tengo que decirlo. Pero con comunión, la obediencia se vuelve una respuesta amorosa. Recuerda lo que dijo Jesucristo: separados de mí,
nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Hay una relación directa, hay una relación estrecha. Entonces, mis hermanos, solamente para recordar, no obedecemos para acercarnos a Dios. Obedecemos porque Dios ya se acercó a nosotros en Cristo. Y si de pronto estás sintiendo la obediencia como una carga pesada, evalúa si estás teniendo comunión con tu Señor. Así que los dejo con 2 preguntas para despedirnos, mis hermanos. Un par de preguntas para despedirnos. Si el Hijo de Dios aceptó una muerte vergonzosa por obediencia al Padre y amor por nosotros, ¿verdad? ¿Qué dice mi corazón cuando rehúyo obedecer porque temo quedar mal ante otros? ¿Qué dice mi corazón cuando rehúyo obedecer porque temo quedar mal ante otros? Y última pregunta. Al contemplar a Cristo en la cruz, rechazado, expuesto y considerado maldito, ¿qué cosas sigo considerando demasiado valiosas como para entregarlas en obediencia a Dios? Para pensar, mis hermanos. Quiero terminar con esta frase. Cristo no descendió para enseñarnos a parecer humildes, sino para mostrarnos cómo se ve de la obediencia cuando Dios lo es todo, sino para transformarnos día a día, sino para demostrarnos, Señor, que Él es el Señor y que Él va a estar con nosotros hasta el final. Y por supuesto quisiera dejarlos con esta pregunta. ¿Hasta dónde piensas obedecer? ¿Hasta dónde se te acabe la comodidad? ¿O hasta el final, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Y nuevamente, no es una comparación, porque no quiero dejarlos con esa comodidad de decirles, pero es Cristo, quien sea haciendo así. La Biblia nos muestra claramente que si creemos en Él, estamos en Él. Y si estamos en Él, deberíamos obedecer hasta el final, aunque nos cueste, aunque la gente nos mire como tontos, aunque la gente nos diga exagerados, aunque la gente nos diga fanáticos. Estamos en Cristo y debemos y podemos obedecerlo hasta el final. Debemos y podemos y debemos obedecerlo hasta el final, con gozo y no como una carga. Que la palabra del Señor nos haya hablado el día de hoy, mis hermanos, y que podamos poner por obra lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a orar, mis hermanos. Dios mío, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos tantas cosas el día de hoy, Señor. Solamente te pedimos que podamos arrepentirnos de nuestro pecado, porque ciertamente, Señor, solemos obedecerte hasta que empiezan a desaparecer los aplausos. Y muchas veces, Señor, cuando la gente no nos reconoce o no nos ayuda o no se comportan o no reaccionan como quisiéramos, empezamos a poner peros, empezamos a poner nuestro criterio y básicamente empezamos a desobedecerte. Ayúdanos, Señor, a obedecerte de forma gozosa, y no solo de forma gozosa, sino principalmente por convicción, sabiendo que tú eres digno de nuestros esfuerzos, sabiendo que tú transformas nuestros corazones todos los días, sabiendo, Señor, que no tenemos excusa para hacer las cosas pensando que nuestro criterio es mejor que el tuyo. Perdónanos, Señor, si con nuestros actos estamos diciendo que nuestro criterio es mejor. Danos la humildad, Señor, de pensar en el prójimo y la humildad de obedecerte hasta el final. Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.